Texto narrado por Marco Vázquez. Historia de Nastienka. La mitad de mi historia ya la conoce usted. Es decir, ya sabe que tengo una abuela anciana. Si la segunda mitad es tan breve como la primera, la interrumpí riendo. Calle y escuche. Ante todo, una condición. No me interrumpa, pues de lo contrario pierdo el hilo. De modo que escuche en silencio. Tengo una abuela anciana. Vivo con ella desde pequeña porque mis padres murieron. Supongo que mi abuela antes era más rica, pero todavía suele hablar de haber conocido días mejores. Ella misma me enseñó el francés y después me puso un maestro particular. Cuando cumplí 15 años, ahora tengo 17, terminaron mis estudios. Fue entonces cuando hice aquella trastada. ¿Qué fue lo que hice concretamente? No voy a decírselo. Solo le diré que no cometí ninguna falta grave. Pero la abuela me llamó una mañana y me dijo que como era ciega, no podía vigilarme. De modo que cogió un alfiler y prendió mi vestido al suyo, afirmando que pasaríamos así la vida en adelante si yo no me enmendaba. Al principio no hallaba el modo de apartarme de ella, y me veía obligada a trabajar, leer, estudiar, siempre junto a la abuela. Una vez ideé una artimaña, y le dije a Fiocla que se sentase en mi lugar. Fiocla, que es nuestra criada y está sorda, ocupó mi puesto, mientras mi abuela dormía en un sillón, y yo me fui a ver a una amiga que vive cerca. Pero mi plan no resultó. Mi abuela se despertó en mi ausencia y preguntó algo, creyendo que yo seguía a su lado. Fiocla vio que la abuela decía algo, pero no podía entenderla a causa de su sordera, así que después de meditar largo rato sobre lo que debía hacer, abrió el imperdible y echó a correr. En ese momento Nastienka se detuvo y se echó a reír. Yo la imité, pero ella dejó de reír al instante y me dijo: «Oiga, no se ríe usted de mi abuela. Yo me río porque la cosa tiene gracia. ¿Qué se le va a hacer si ella es así? A pesar de todo, yo la quiero un poco. Pues bien, en aquella ocasión pagué cara a mi culpa. Inmediatamente tuve que sentarme en mi sitio y ya no me dejaba ni moverme. Se me olvidó decirle que nosotras, es decir, la abuela, tiene una casa propia, una casita pequeña, solo con 3 ventanas, totalmente de madera y tan vieja como la misma abuela. Y arriba hay un sotabanco, al que vino a vivir un nuevo inquilino». «¿Luego tuvieron anteriormente otro huésped?», pregunté yo. «Pues claro que sí», respondió Nastienka. «Y por cierto, que sabía callar mejor que usted. A decir verdad, apenas decía esta boca es mía. Era un viejecillo reseco, mudo, ciego y cojo, de modo que llegó un día en que no pudo seguir viviendo y se murió. Entonces fue necesario tomar un nuevo huésped, porque sin inquilino no podemos vivir, ya que la renta de la habitación y la pensión de la abuela son casi nuestros únicos ingresos. El nuevo inquilino era joven y forastero. Como no regateó el precio, la abuela lo aceptó y después me preguntó: «Dime, Nastienka, ¿nuestro nuevo inquilino es joven o viejo?». Yo no quise mentir y contesté: «No puede decirse que sea completamente joven, pero tampoco es viejo». «¿Y es de aspecto agradable?», volvió a preguntar la abuela. Tampoco esta vez quise mentir y respondí: «Sí, abuela, es de aspecto agradable». Entonces la abuela exclamó: «¡Ay, Dios mío, qué castigo! Te digo esto, nieta, para que no te fijes en él. ¿Qué tiempos estos, señor? Un insignificante inquilino y, sin embargo, tiene buen aspecto. No ocurría eso en mis tiempos». La abuela siempre estaba hablando de sus tiempos. Entonces ella era más joven, el sol calentaba más y la nata no se agriaba tan pronto. Todo era mejor en sus tiempos. Entretanto, yo permanecía sentada y callada, pero en mi interior pensaba: ¿cómo es que la abuela, ella misma, me induce a la idea de si el inquilino es joven y guapo? Pero solo lo pensé fugazmente, y enseguida me puse de nuevo a contar los puntos y a hacer calceta. Luego lo olvidé del todo. E inesperadamente, una mañana vino el inquilino a nuestro aposento para recordarnos que habíamos prometido empapelarle el cuarto. Las palabras se sucedían unas a otras. A la abuela le gusta hablar. Y de pronto me dijo: «Ven, Nastienka, a mi dormitorio y tráeme las cuentas». Yo me levanté de un salto, me ruboricé toda, no sé por qué motivo, y olvidé que estaba prendida a sus faldas. En vez de desprenderme disimuladamente para que el inquilino no se percatase, di un tirón tan fuerte que arrastré el sillón de la abuela. Cuando comprendí que el huésped se había dado cuenta de todo, me puse coloradísima, volví a mi sitio y me eché a llorar de vergüenza y amargura. La abuela empezó a gritar:
¿Qué haces ahí? Y a mí me entraron aún más ganas de llorar. El inquilino, al ver lo abochornada que estaba, saludó y se fue. Desde entonces, en cuanto oía ruido en su piso, me quedaba como petrificada. Se me antojaba que era el inquilino y por si acaso desprendía el imperdible a hurtadillas. Solo que nunca era él. Él no venía. Al cabo de 2 semanas el huésped mandó decir, por medio de Fiocla, que tenía muchos libros franceses, buenos libros, y que podíamos leerlos. No deseaba la abuela que yo le leyera alguno para distraerse. La abuela aceptó agradecida, pero me preguntó repetidas veces si los libros eran morales o no, porque decía, si son inmorales, tú, Nastienka, no debes leerlos en modo alguno, porque aprenderías malas cosas. ¿Qué es lo que aprendería, abuela? ¿Qué dicen esos libros indecentes? Cuentan, respondió, cómo los jóvenes seducen a las chicas de buenas costumbres, cómo con la promesa de que van a casarse con ellas, les sacan de la casa paterna, cómo luego las abandonan a su triste suerte, y ellas terminan del modo más lamentable. Yo he leído muchos libros de esos, añadió la abuela, y todo se describe tan estupendamente que se te pasa la noche leyendo sin sentir. Así que ten cuidado, Nastienka, no leas semejantes novelas. Dime, ¿qué clase de libros nos ha enviado el inquilino? Son novelas de Walter Scott, abuela. ¿Novelas de Walter Scott? Bueno, no se tratará de algún galanteo. Fíjate bien si no ha puesto entre ellas alguna nota amorosa. No, respondí, no hay ninguna nota amorosa. Mira bien entre las pastas. A veces los muy bandidos las meten entre las pastas. No, abuela, tampoco hay nada entre las pastas. Bueno, está bien. Así que empezamos a leer a Walter Scott, y en cosa de un mes leímos casi la mitad de sus novelas. El inquilino continuó enviándonos libros, entre los cuales había obras de Pushkin, de modo que yo ya no podía vivir sin libros y abandoné la idea de casarme con un príncipe azul. Así van las cosas cuando una vez tropecé casualmente con nuestro inquilino en la escalera. La abuela me había mandado por algo. Él se detuvo. Yo me ruboricé, y él también. Pero acto seguido se echó a reír. Me saludó y me preguntó por la salud de la abuela. Después me preguntó, ¿y qué? ¿Han leído los libros? Yo respondí que sí. ¿Cuál de ellos le ha gustado más? Yo contesté, Ivanhoe y las obras de Pushkin. Y no hablamos más esa vez. Al cabo de una semana, de nuevo le encontré en la escalera. Esta vez no me había mandado la abuela, sino que yo misma necesitaba algo. Eran las 2:15, hora a la que él solía volver a casa. Hola, me dijo. Hola, le contesté. ¿Y qué? Me preguntó. ¿No se aburre usted de estar todo el día con la abuela? Al oír aquellas palabras, no sé por qué me puse colorada. Me sentía abochornada y otra vez me produjo una especie de enojo el comprobar que también los demás se hacían esa pregunta. Estuve a punto de retirarme sin responder, pero me faltaron las fuerzas. «Es usted una buena chica», me dijo. «Perdone si le hablo así, pero le aseguro que mi actitud hacia usted es mejor que la de la abuela. ¿No tiene usted amigas que visitar?» Le dije que ninguna, que tuve una única amiga, Masenka, pero que se había ido a Pskov. «Dígame, ¿le gustaría ir conmigo al teatro?», me preguntó. «¿Al teatro?», respondí. «Pero, ¿y la abuela?» «La abuela no tiene por qué saberlo». «No», respondí. «No quiero engañar a la abuela. Adiós». «Adiós», dijo él y no añadió nada más. Pero después del almuerzo vino a vernos. Se sentó, habló largo rato con la abuela, le preguntó si salía a algún sitio, si tenía amistades, y de pronto dijo: «He sacado un palco para la ópera. Representan El barbero de Sevilla. Querían venir unos amigos, pero luego se negaron, de modo que me sobra una entrada». «El barbero de Sevilla», exclamó la abuela. «¿Se trata del mismo barbero que ponían en mis tiempos?» «Sí», respondió él dirigiéndome una mirada. «Se trata de la misma ópera». Yo lo comprendí todo. Me ruboricé y el corazón comenzó a latirme lleno de ansiedad. «¿Cómo no voy a conocer esa ópera? Yo mismo representé en mis tiempos el papel de Rosina en nuestras veladas entre amigos». «¿Entonces no quieren ustedes ir hoy?», dijo el inquilino. «Es una lástima desperdiciar las localidades». «Creo que sí podríamos ir», respondió la abuela. «Por cierto que mi Nastienka no ha estado nunca en el teatro». Dios mío, qué alegría. Enseguida nos preparamos, nos vestimos nuestras mejores galas y salimos. La abuela,
Aunque está ciega, quería oír la música, y es que además ella es buena. Lo hacía sobre todo por mí, pues de no haber sido por el inquilino, nosotras nunca hubiésemos ido a la ópera. No voy a contarle la enorme impresión que me produjo el barbero de Sevilla. Solo que toda la tarde nuestro inquilino me estuvo mirando con tanta simpatía, hablaba tan bien, que al punto comprendí que al proponerme que fuera sola con él aquella mañana, había querido ponerme a prueba. ¡Qué alegría! Me acosté tan ufana, tan contenta, el corazón me latía con tal intensidad, que tuve un poco de fiebre y me pasé toda la noche delirando con el barbero de Sevilla. Creí que después de aquello el inquilino vendría a vernos cada vez con más frecuencia, pero ocurrió justamente lo contrario. Apenas nos visitaba. A lo sumo venía una vez al mes, y solo para invitarnos al teatro. Fuimos un par de veces más, pero yo quedé más bien contrariada. Comprendí que solo le inspiraba lástima por lo dominada que me tenía la abuela y nada más. Con el tiempo se fue acentuando ese ánimo mío. No podía permanecer tranquila, ni leer, ni trabajar. A veces me reía sin motivo. Ya le hacía alguna trastada, a propósito, a la abuela, o simplemente me echaba a llorar. Finalmente adelgacé y estuve a punto de enfermar. Terminó la temporada de ópera y el inquilino dejó de visitarnos por completo. Cuando nos encontrábamos casualmente, siempre en aquella misma escalera, me saludaba en silencio y tan gravemente como si no quisiese hablar. Y aun después de penetrar él en el desván, yo continuaba de pie, en medio de la escalera, roja como una amapola, porque toda la sangre me venía a la cabeza cada vez que le encontraba. Y ya poco me queda que contar. Justamente hace un año, en el mes de mayo, el inquilino vino a visitarnos y le dijo a la abuela que ya había terminado el asunto que le trajo a Petersburgo y debía regresar a Moscú por un año. En cuanto yo lo oí, palidecí y me desplomé sobre una silla, como muerta. La abuela no notó nada, y él, después de manifestar su decisión de dejar nuestra casa, se despidió de nosotras y salió. ¿Qué podía hacer yo? Después de mucho pensar y de sufrir, tomé una resolución. Él se iba al día siguiente, y yo decidí poner fin al enigma aquella misma noche. Y así lo hice. Preparé un bulto con todos mis vestidos, mi ropa interior, y con el bulto en las manos, más muerta que viva, subí al desván a ver al inquilino. Creo que tardé toda una hora en subir la escalera. Cuando finalmente abrí su puerta, él lanzó un grito al verme. Creyó que se trataba de una aparición e inmediatamente se apresuró a ofrecerme un vaso de agua, porque yo apenas me tenía en pie. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía la cabeza y estaba a punto de desvanecerme. Cuando me recobré, inmediatamente puse mi bártulo en el lecho, me senté junto a él, me cubrí el rostro con las manos y rompí a llorar desesperadamente. Al parecer, él me comprendió al instante. Permanecía de pie ante mí, pálido, y me contemplaba con una expresión de profunda tristeza. «Compréndalo, Nastienka», me dijo. «Compréndalo. Nada puedo ahora. Soy pobre. No poseo nada, ni siquiera un empleo decente. ¿Cómo íbamos a vivir si me casara con usted?» Hablamos largo rato. Después, en el colmo de la desesperación, le dije que no soportaba seguir viviendo con la abuela, que me escaparía de casa, que no deseo permanecer más tiempo prendida a ella con un imperdible, y que si lo deseaba, me iría con él a Moscú, porque ya no podía vivir sin él. Todo mi ser expresaba vergüenza, amor y orgullo al mismo tiempo. Finalmente, caí sobre el lecho, trémula. Temía tanto que me rechazara. Él permaneció sentado en silencio algunos minutos. Después se levantó, se acercó a mí y me cogió una mano. «Escuche, mi querida y buena Nastienka», me dijo también llorando. «Le juro que si alguna vez estoy en condiciones de casarme, será con usted, y solo con usted con quien me case. Le aseguro que solo usted podrá hacerme feliz. Pero en la actualidad es imposible. No puedo, no tengo derecho a prometer nada. Mañana salgo para Moscú, donde pasaré justamente un año. Espero arreglar mis asuntos. Cuando vuelva, y si usted no me ha olvidado, le juro que seremos felices. Ahora es imposible. Yo no puedo. No tengo el menor derecho a prometer nada. Pero, repito, si no resulta dentro de un año, ese día llegará, tarde o temprano, por supuesto, si usted no ha preferido a otro, porque ahora no puedo, y no me atrevo a formalizar un compromiso.
Eso fue lo que me dijo, y al día siguiente partió. Acordamos no decirle ni una sola palabra a la abuela. Así lo quiso él. Y ahora mi historia está casi tocando a su fin. Ha transcurrido justamente un año. Él ha vuelto. Lleva aquí 3 largos días y... ¿Y qué? Grité yo, impaciente por saber el final. Que todavía no ha venido, respondió Nastienka haciendo un esfuerzo. No ha dado señales de vida. En ese momento se detuvo, permaneció un rato callada, bajó la cabeza y tapándose el rostro con ambas manos, súbitamente comenzó a sollozar de tal forma que se me partía el alma al oírla. Yo no esperaba en absoluto aquel desenlace. —Nastienka —exclamé con tristeza—, Nastienka, por el amor de Dios, no llore. ¿Por qué está tan segura? Quizá no ha vuelto todavía. Ha vuelto, respondió. Está aquí, lo sé. Aquella noche, la víspera de su partida, convinimos una cosa. Cuando nos dijimos todo lo que ya le he contado y quedamos de acuerdo, salimos a pasear, justamente a este malecón. Eran las 10. Nos sentamos en este mismo banco. Yo ya no lloraba. Sus palabras eran tan dulces. Me decía que en cuanto regresara, vendría a visitarnos y que si yo no lo rechazaba, le confiaríamos todo a la abuela. Ahora ya ha regresado, lo sé, y no viene. Y de nuevo prorrumpió en sollozos. —¡Dios mío! ¿Pero es posible que no haya forma de aliviar su dolor? —grité, levantándome del banco con verdadera desesperación. —Dígame, Nastienka, ¿no cree que podría ir yo a verle? —¿Acaso podría? —contestó levantando súbitamente la cabeza. —No, claro que no —observé yo recapacitando—. Mas ¿podría usted escribirle una carta? —No puedo, no debo —contestó ella con decisión, pero bajando la cabeza y sin mirarme. —¿Cómo que no puede? ¿Por qué no debe? Proseguí yo, aferrándome a mi idea. ¿Sabe, Nastienka, a qué clase de carta me refiero? Porque hay cartas y cartas. Le aseguro, Nastienka, que tengo razón. Confíe en mí, se lo ruego. Yo solo puedo darle buenos consejos. Todo esto tiene arreglo, créalo. Usted fue quien dio el primer paso. ¿Por qué, pues, ahora? No quiero. Parecería que me impongo. ¡Ay, mi buena Nastienka! La interrumpí sin ocultar una sonrisa. No lo parecería, se lo aseguro. A fin de cuentas, usted tiene derecho a escribirle porque él le hizo una promesa. Y a juzgar por todo lo que me ha contado, es un hombre bueno y se ha comportado con usted con delicadeza. Proseguí cada vez más entusiasmado con la lógica de mis argumentos y convicciones. Él se comprometió en cierto modo. Afirmó que solo se casaría con usted si algún día podía hacerlo, y con nadie más. A usted, sin embargo, le concedió absoluta libertad para rechazarle en cualquier momento. En ese caso, usted puede dar el primer paso. Usted tiene esa ventaja, aunque solo sea, por ejemplo, para devolverle la palabra dada. Dígame, ¿cómo escribiría usted? ¿Qué? Pues esa carta. Yo le escribiría así. Muy señor mío. ¿Es absolutamente necesario poner muy señor mío? Absolutamente. Sin embargo, quizá no lo sea. Creo que... ¿Qué? Prosiga. Muy señor mío. Perdone que... Pero no es necesario que se disculpe. El hecho mismo lo justifica todo. Escriba simplemente. Perdone mi impaciencia si le dirijo estas líneas, pero durante todo un año me he sentido dichosa con la esperanza de su regreso. ¿Acaso no se me puede censurar si ya no soporto ni un solo día de incertidumbre? Ahora, cuando usted ha vuelto, tal vez haya cambiado de intención. En ese caso, mi carta le dirá que no me quejo ni le acuso. No puedo acusarle de no ser dueña de su corazón. Así lo habrá dispuesto el destino. Me consta que la nobleza es una de sus cualidades. Por eso no temo que la impaciencia de estos renglones le moleste o le haga sonreír. Recuerde que los escribe una pobre muchacha que está sola, que no tiene quien la instruya ni aconseje y que nunca supo dominar su corazón. Mas perdone si la duda ha anidado en mi alma, siquiera por un instante. Usted no sería capaz de ofender, ni siquiera con el pensamiento, a esta que tanto le ha amado y le sigue amando. Sí, eso es justamente lo que yo pensaba, exclamó Nastienka, y sus lindos ojos resplandecieron de alegría. Oh, usted ha disipado todas mis dudas. Dios se ha apiadado de mí y le ha enviado a usted para mi consuelo. Gracias. ¿Por qué gracias? ¿Porque me ha enviado Dios? Respondí contemplando extasiado su alegre semblante.
Sí, al menos por eso. Ay, Nastienka, eso suele suceder. Con frecuencia agradecemos a otros seres por el hecho de que vivan en nuestro mismo mundo. Y yo le doy las gracias por haberla encontrado, porque la recordaré el resto de mi vida. Está bien, está bien. Deje eso y escuche. Entonces acordamos que en cuanto él regresara, me lo haría saber, bien dejando una carta para mí, en casa de unos conocidos míos, gente sencilla y bondadosa, que no está al corriente del asunto. O si no, podía escribirme, porque no siempre resulta posible expresar todo en una carta. Entonces vendría aquí, al sitio convenido, el mismo día de su llegada, a las 10 en punto. Sé que él ha vuelto, que lleva 3 días en Petersburgo, pero todavía no ha escrito ni ha venido a verme. Salir de casa por la mañana sin que lo note la abuela me resulta de todo punto imposible. Entregue usted mismo mañana mi carta a aquellas buenas personas de quienes le he hablado. Ellas se la remitirán, y si hay respuesta, usted mismo me la traerá a las 10 de la noche. Sí, pero ¿y la carta? Ante todo hay que escribir la carta. De lo contrario, todo se resolverá quizá pasado mañana. La carta. La carta. Respondió Nastienka un tanto turbada. La carta, pero sí. Sin terminar la frase, volvió hacia otro lado el rostro que se le había encendido como una rosa, y súbitamente sentí que ponía en mi mano una carta, escrita, al parecer, hacía tiempo, cerrada y sellada. Al punto me vino a la memoria una grata melodía familiar y graciosa. Si, na, canté yo. Rosina, entonamos los dos a dúo, yo casi abrazándola con arrebatamiento, ella ruborizándose en extremo y sonriendo a través de las lágrimas que, como perlas, relucían en sus negras pestañas. Bueno, ya basta. Ahora despidámonos, dijo precipitadamente. Aquí tiene la carta, y esta es la dirección a la que hay que llevarla. Adiós. Hasta mañana. Me estrechó con fuerza ambas manos, me saludó con la cabeza y desapareció velozmente en su callejuela. Yo permanecí largo rato sin moverme del sitio, siguiéndola con la mirada. Hasta mañana, hasta mañana. Esas palabras no se borraban de mi imaginación, cuando al fin la perdí de vista.